La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. Nuevamente la Fiscalía General de la Nación está bajo la lupa. Tras la difusión la semana pasada por búsqueda de unos chats de WhatsApp entre Pablo Iturralde y Gustavo Penades, el primero renunció a la conducción partidaria. Pero allí se jactaba de que habría influido para que la causa del ex senador cayera en manos de la fiscal Ghione porque era amiga. Además calificó como cagón al fiscal de corte subrogante Juan Gómez. Luego de conocidos estos intercambios, la fiscal está analizando dejar el caso. Por ahora la fiscal me sigue apoyando en el caso, pero la verdad que las dudas en todo caso son personales. No sé si no voy a dar un paso al costado en este caso porque hay determinados límites que son cuando se meten con la vida personal de uno, y me parece que es un enchastre gratuito porque reitero que con la función que estamos cumpliendo estamos más que demostrando lo que estamos, ustedes estuvieron hoy adentro de la audiencia. ¿De qué depende esa decisión? No, voy a pensar en los próximos días, un tema personal. Hora después, el presidente de la calle Pou también cuestionó el accionar de la Fiscalía y dijo que hay causas que van más rápido que otras. Si hay algo que no hubo en este caso, es presión sobre los fiscales. O sea, la fiscal falló totalmente contrario a lo que supuestamente se estaba presionando. Y por otro lado, hay una preocupación con respecto a algún tratamiento de fiscalía. Por supuesto que lo hay. No estoy descubriendo la pólvora. Ahí voy, Celso. Hay causas que van a 180 km por hora. Y otras van o no van o están quietas. Y voy a decir uno para que no es al voleo. Moravito. ¿Hace cuánto que se escapó por la puerta de la cárcel? Y todavía no sabemos nada. Y hay otras que van rápido. Yo no quiero que todas vayan lentas. Lo mejor para que la gente tenga justicia es que vayan lo más rápido posible. Pero hay otro tema que esta mañana ponemos sobre la mesa en nuestra entrevista central. El jueves, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para introducir cambios en la ley de violencia basada en género. Vamos a conocer estos dos temas, a profundizar sobre ellos esta mañana, recibiendo en nuestra entrevista central a Gustavo Subía, diputado por el Partido Colorado y fiscal retirado. Francisco Morales, Otra Mañana. Diputado Subía, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto para nosotros recibirlo esta mañana aquí en la radio. El tema Fiscalía ha estado en el centro del debate político prácticamente desde que asumió la coalición de gobierno, donde el señor Díaz continuaba al frente de la Fiscalía. Se nombró un fiscal subrogante, que era el doctor Gómez. Luego Díaz abandona la Fiscalía. Gómez queda como fiscal de corte subrogante. Luego Gómez ingresa por una licencia médica en un periodo donde abandona su cargo y queda la doctora Ferrero. Y sobre la Fiscalía durante todos estos años ha habido cuestionamientos sobre filtraciones, procederes, acciones de los fiscales. ¿Cómo ve el tema hoy macro? ¿Cómo está analizando la situación de la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta su experiencia dentro de ese organismo? Bueno, yo estuve 38 años como fiscal, me retiré por discrepancias sustantivas con el doctor Díaz, y mi análisis de la Fiscalía habla de que es hoy una olla de grillos, para dar una definición rápida como mi abuela solía realizar. Pero son múltiples los temas que generan, yo creo que una gran confusión. Primero vamos a ubicarnos en el terreno histórico. El fiscal de corte, antes del año 17 que entra en vigencia este nuevo sistema, tenía un poder, vamos a ubicarlo en el ranking de 1. El fiscal de corte posterior al nuevo Código de Proceso Penal tiene un poder que yo calificaría de 100. Es decir, un cargo que tenía el poder 1 pasa a tener poder 100. Entonces, la Fiscalía y el cargo de fiscal de corte se transforman en un bocato di cardinale, es decir, una exquisitez de poder, porque por debajo del presidente de la República, yo estimo que el fiscal de corte es el funcionario con mayor poder en la República Oriental del Uruguay. Entonces, lo que antes nombrar un fiscal de corte era nombrar un cargo con poder 1,
Hoy nombrar un fiscal de corte con poder 100 se imagina que se transforma en algo mucho más dificultoso, porque nadie quiere perder mordida en ese hueso. Lo que proponga el oficialismo, la oposición le va a decir, no, ese no, porque no es de los nuestros, y lo que proponga la oposición, el oficialismo le va a decir ese no. Entonces, lo que había sido relativamente sencillo, históricamente, que había sido la designación del fiscal de corte, hoy es complicado. Igual está bueno que agrega el término relativamente, porque en su momento, con el código anterior, ya por ejemplo había habido tensiones, el caso del doctor Peri Valdés con Leonardo Guzmán, por ejemplo. Hubieron tensiones, por supuesto, pero la designación se lograba. Estamos hablando de que las fiscalías nacen a la luz en la República Oriental del Uruguay en 1908, 1907, y durante 100 y pico de años siempre hubo designación de fiscal de corte. Le hago este antecedente para ver lo difícil que es designar, porque no es lo mismo un tipo que tiene valor 100 que un tipo que tiene valor 1 en el poder. ¿Por qué tiene valor 100 en el fiscal? Porque hoy todo pasa por los fiscales para poder iniciar una causa penal. Antes pasaba por los jueces, ahora pasa por los fiscales. El que controla a los fiscales es el fiscal de corte, que además se permitió el lujo, en el caso de Díaz, de emitir instrucciones generales para todos esos fiscales. Entonces, no solamente los controla, sino que los tiene doblemente controlados, porque es la posibilidad de tener sobre ellos un predicamento muy fuerte. Ubicados en este entorno, nos enfrentamos hoy con una cantidad de problemas de la Fiscalía. No solamente problemas técnicos, hay problemas también personales, diría yo, en algunos casos, y han habido decisiones de la Fiscalía de Corte, la autoridad en la Fiscalía, muy cuestionables. Por ejemplo, hubo un caso conocido de un periodista, Nacho Álvarez, donde por haber exhibido un determinado material en video que generaba la concepción de que los llamados violadores del cordón eran culpables, Nacho Álvarez, con esa demostración empírica de los videos, logró en última instancia que un tribunal los absolviera. Pero a Nacho Álvarez se le realizaron allanamientos en la radio y hasta en su casa, que no llegaron a concretarse, pero estaban también fijados. Entonces, esa posibilidad de allanar a un periodista que el propio fiscal de corte subrogante, como era Gómez, calificó de indebida, sin embargo no fue objeto de ningún tipo de sanción para la fiscal que las dispuso. Hubieron otros fiscales, sin embargo, que fueron sancionados. La fiscal Fossati se la apartó de una investigación. Eso es un antecedente gravísimo, sin sanción. Apartar a un fiscal porque tiene una mala conducta y sancionándolo es un procedimiento hábil. Cualquier jerarca puede hacerlo. Pero apartar sin mala conducta de una investigación es gravísimo, porque entonces estamos dirigiendo de alguna forma las investigaciones. El fiscal Raúl Iglesias, por ejemplo, que intervino en la causa de la violación del cordón, fue sumariado, separado del cargo porque había tomado la medida de transformar una definitiva prisión en cautelar. Bueno, muy rápido le cito. En el caso de Iglesias, vayamos por partes, en el caso de Iglesias, en realidad se lo había sancionado por clausurar varias causas. No, discrepo radicalmente. Bueno, usted puede... Yo tengo información. Déjeme plantearlo en estos términos. Se lo sancionó por ello y la fiscal que luego tomó alguna de esas causas encontró mérito y efectivamente condenó. Completamente en desacuerdo con usted. Yo, primero, ¿por qué le digo que estoy en desacuerdo? Porque tengo información precisa de que hay fiscales que archivaron en el mismo periodo de tiempo 2 o 3 veces más causas que Iglesias. Punto 1. Punto 2. De 200 causas creo que habían sido archivados. Si uno busca, por algo el dicho dice, el que busca encuentra. Es decir, presumo que en 200 causas, poner el énfasis en alguna de las causas perfectamente pueden llevar a una conclusión diferente a las que tomó el fiscal Iglesias. ¿Qué pasaron en las 199 restantes? A ver, ¿por qué tomo este enfoque? Porque este elemento técnico ha sido altamente repetido en las fiscalías. Hay fiscales que han llegado no a archivar 200, sino 800 causas. Casualmente esos fiscales eran de el palo del fiscal de corte, el palo, entre comillas, de la vertiente ideológica, y no han sido en absoluto sancionados. Sucede que Iglesias se metió contra el lobby
de los más fuertes que tenemos en este momento, que es el lobby feminista, con la otra decisión de haber cambiado la prisión de efectiva de los indagados de la violación del cordón, que a la postre fueron sobreseídos. Para mí, esa fue la causa principal, porque fue la presión política. Los archivos, por favor, se dan, y se dan en cantidades que llaman la atención a mucha gente, porque el sistema, además, el fiscal Iglesias era recién llegado al cargo, tenía que separar para empezar a indagar. Así que mi posición en ese caso es que Iglesias fue separado por un concepto ideológico de haberse apartado de los lineamientos. Está bien. Más allá de eso, usted lo que señala aquí es que hay problemas personales, hay lineamientos personales de los fiscales en una dirección y en otra. Sí, claramente. Usted sabe que hay historias de los emperadores romanos y de algunos políticos uruguayos también, que trazan una línea en el piso y dicen: mis amigos de este lado, mis no amigos del otro lado. Bueno, el fiscal Díaz, a quien le tengo un gran respeto, trabajamos con él durante varios años, yo como fiscal, él como juez en Maldonado, le tengo gran respeto, pero tengo divergencia profesional y divergencia ideológica con él. Bueno, Díaz es esas personas que trazaban una línea en el piso y decía: mis amigos de un lado, mis no amigos del otro lado. Eso fue manifiesto en la Fiscalía y quedó la Fiscalía dividida, digamos, en un 60 y un 40% entre fiscales pro Díaz y fiscales anti Díaz. El aspecto ideológico estaba también en esto, porque Díaz tenía una ostensible y conocida filiación ideológica de izquierda. Entonces, más bien que los fiscales de izquierda dijeron apoyamos a Díaz, y los fiscales que no eran de izquierda en general dijeron no apoyamos. Yo lo apoyé en la primera etapa de su gestión, porque era un fiscal nuevo, un fiscal con ideas, un tipo inteligente, un tipo emprendedor. Sucede que a medida que comenzó a pasar el tiempo, sobre todo por la aplicación del nuevo código, yo me empecé a separar de ese apoyo inicial que le había dado, era el jefe, estimaba que había que hacer cambios, cuando empecé a ver lo que representaba en realidad el nuevo proceso penal y la forma en que él estaba conduciendo la Fiscalía. Las instrucciones generales, por ejemplo, y si me permite le cito un ejemplo, la número 10 establece la posibilidad de negociar. A ver, la palabra negociar está por escrito. Dice, el fiscal podrá negociar el delito a imputar, la pena a aplicar, el cumplimiento de la pena. Se negocia todo. Hemos caído, lo que la gente desconoce, la gente supone que la justicia hoy es un ámbito donde cada una de las partes expone su teoría del caso o su posición y un juez decide. No. Hoy, en el proceso abreviado que implica el 97% de los casos, 97%, se negocia. ¿Y cómo se negocia? Yo muchas veces lo ejemplifico como si fuera una obra de teatro. Y se negocia, el fiscal dice, mirá, acá me dice la policía, porque pruebas no se diligencian, me dice la policía que tiene eventualmente testigos que dicen que vos cometiste una rapiña porque hay una víctima, y el denunciado dice, no te lo acepto, ni loco, yo no cometí rapiña, que sí, que rapiña, sí, no, que no. Y empieza la negociación, como acá en Babastro Remates, empieza la puja, que sí, que no, que ponerle color. Yo estuve 6 meses con ese aberrante sistema y le ponía color porque tenía que cumplir mi función. Entonces cuando llegan, a ver, es un hurto agravado, no es una rapiña, bueno, eso te lo acepto, está. Llega el momento de la pena. Bueno, te voy a pedir 3 años. No, ni loco, 3 años no te cumplo, que yo 1 año y medio, que 2 años. Transacción. El cumplimiento de la pena. Bueno, la mitad dentro, la mitad fuera. No, ni loco. Bueno, así es el proceso abreviado en el Uruguay. Eso es la justicia. Yo estoy completamente de acuerdo que ese sistema, el proceso abreviado, se aplique para determinadas causas de poca entidad. Porque obviamente no vamos a hacer todo un proceso por un hurto de una garrafa, por una piña, unas lesiones personales. Apliquemos el proceso. Pero hoy se aplica a los homicidios. A ver, yo voy, mato un individuo y, si no es especialmente agravado, que también se puede transar, yo voy a proceso abreviado. Soluciono un juicio en 2 horas de homicidio con las posibilidades pero millonésimas de que
ese homicidio puede haber sido de otra forma que como yo lo estoy pactando. Le pongo un breve ejemplo. A ver. Yo tuve como fiscal de menores un ejemplo que me quedó grabado de por vida. Un individuo cometió una rapiña sobre una mujer, como suele suceder, a los 5 días, dice el individuo que era menor, se entrega y viene con una campera que era altamente inolvidable por el diseño, un diseño extranjero que acá en Uruguay no había, con unos colores altamente llamativos. La víctima, cuando observa, antes de mirarlo a él, observa su vestimenta, la campera, dice, fue ese, convencida de que era ese tipo. Lo hacemos pasar al espejo, de todas formas, para cumplir con la formalidad, indagar bien la víctima, y la víctima dice, la única diferencia es que tenía la campera prendida al momento de la rapiña. El muchacho, que era de complexión robusta, intentó durante 5 minutos, con todo su esfuerzo, cerrarse la campera, siendo esto imposible. Bueno, algo llamó la atención y dijo, entonces, ¿qué está pasando? Empezamos a indagarlo y llegamos a la conclusión, el muchacho era el hermano menor del otro, del real rapiniero, se estaba entregando porque había hecho un pacto con el hermano le pagaba una mensualidad para que él estuviera adentro. Si no lo llegamos a observar, porque tuvimos la suerte de hacer un procedimiento de reconocimiento, ese pasaba. Eso imagínese en un proceso abreviado donde, sin diligenciar prueba, muchas veces se establecen las conclusiones. Está bien. No quiero desviarme de lo que tengo planteado en el reportaje, pero el mismo concepto podríamos aplicar para esa única causa para que el doctor Iglesias la había clausurado y efectivamente un fiscal luego la retomó y efectivamente pudo haber una condena. Es lo mismo. Escúcheme, cuando usted archiva una causa es porque aplica un criterio. Si viene otro fiscal y aplica otro criterio, porque los fiscales somos humanos y hay criterios de aplicación. Le vuelvo a repetir, Iglesias archivó 200 causas. Sí, eso ya lo escuchamos. La fiscal que vino empezó a indagar causas archivadas, lo que no es común. Y ahí ya me salta la primera térmica. ¿Por qué puede haber archivado? Quizás alguien le indicó que sería muy bueno que encontrara una causa donde eventualmente Iglesias se había equivocado. Ahí entramos en el terreno de la suposición, pero... Le estoy hablando de que la mitad de la fiscalía está dividida emocionalmente. No tenemos una fiscalía homogénea. Tenemos una fiscalía donde los problemas de recámara, para decirlo de alguna forma, son diarios. Gente, a mí había fiscales que me venían a hablar en voz baja, pero una voz baja que ni para mí era audible. ¿Por qué? Por el temor que había de las responsabilidades. Estamos hablando de un ambiente muy complicado, pero admito posiciones diferentes. Ese mismo problemas personales y esa misma línea trazada en el suelo, ¿sigue existiendo al día de hoy? Sí, sigue existiendo sin la presencia formal del doctor Díaz. ¿Y cómo se expresa entonces eso, sin la presencia formal del doctor Díaz? Se expresa en que la presencia formal del doctor Gómez es de alguna forma la continuidad de Díaz. Gómez fue elegido por Díaz como su sucesor, es decir, el delfín, como le llamaban los franceses en la monarquía al heredero. También respaldado por el Parlamento. El Parlamento le respaldó a Díaz todo. Le respaldó el Código de Proceso Penal, que si quiere hablamos un minuto ahora, lo tengo acá en la mano. Se lo votaron por unanimidad, y yo le voy a contar algunas de las priendas que tiene este código, que son gravísimas. El Parlamento le votó leyes para evitar la garantía constitucional de un trabajo superior a 8 horas. Los fiscales trabajan 14 horas sin problema ninguno y no tienen el respaldo laboral porque se derogaron las leyes de la extensión horaria. Díaz lograba una cantidad de cosas que no son habituales. Yo llegué a trabajar 38 horas sin dormir, porque en un momento loco se quiso aplicar un sistema que el fiscal durante toda la noche atendía un solo fiscal todo Montevideo y al otro día tenía que llevar ante el juzgado las causas que había determinado. Bueno, todo un tema largo. 38 horas sin dormir. Mi conflicto con Díaz no fue solamente técnico, ideológico, estuvo relacionado a lo humano, al tratamiento que se le daba a los fiscales con este nuevo sistema. Quiero ir al tema del funcionamiento de Fiscalía, porque al comienzo de esta legislatura usted había planteado la posibilidad de
un triunvirato, de diluir ese poder de 100 que usted decía en 3 personas. Perfecto. Eso no salió, no caminó, no avanzó. En cierto momento parecía que recobró impulso con alguna palabra del presidente de la República, pero eso no ocurrió ni iba a ocurrir ya por el tiempo que le queda a esta legislatura. Ahora, entrevisté aquí al doctor Rosa hace un par de semanas y él entendía que no es beneficioso. 2 cosas. Primero, la dilución de ese poder en 3 personas y que además se terminara resolviendo aquello que el Parlamento no puede resolver para elegir una persona, en elegir 3 personas con perfiles políticos. ¿Qué responde a esos cuestionamientos? Primero, la Fiscalía se transformó con este cambio de poder del fiscal de corte en un ente político. El que diga no quiero política en la Fiscalía, no le quiero largar una carcajada frente al micrófono, pero se la largaría. El doctor Díaz fue un operador técnico, pero también con marcada ascendencia política, pero no política en el sentido ese negativo de politiquera, sino una orientación política que le dio a toda su gestión, que estuvo signada por un perfil, obviamente, de un hombre de izquierda. Entonces, designar un solo fiscal de corte políticamente, o designar un triunvirato, 3 fiscales de corte políticamente, en lo personal, prefiero que ese poder se divida. Tenemos un poder enorme en una sola persona y va a ser política la elección. Hoy no es posible esa elección política porque lo que decía al principio, porque para ponerse de acuerdo la oposición en darle el visto bueno a un elegido por el oficialismo, como es político, le van a decir no es técnico, no se haga ilusiones, queremos un gran técnico. No existe el gran técnico separado de una orientación política, porque la orientación política es emocional. Entonces no existe el técnico que podamos todos decir, ¡ay, qué divino! Además, no seamos hipócritas, los políticos no dicen, ¡ay, qué divino su conocimiento técnico! Los políticos, y si no me remito al caso de Iturralde, lamentable caso, terrible caso, estaba confesando que le gustaban o no los fiscales de acuerdo a que fueran de su palo. Si son de mi palo, me gustan. Si no son de mi palo, no me gustan. Esa realidad de Iturralde es la que le quiero transmitir, de cuando se designe el fiscal de corte, no va a ser un aséptico, no va a ser en absoluto una persona que no tenga relacionamiento con lo político. Entonces, prefiero 3 fiscales, sí, con política arriba, aceptémoslo. Lo que pasa que la hipocresía diaria lleva a que no se aceptan las realidades. La hipocresía diaria no puede ser la que siga funcionando. Aceptemos que van a ser 3 fiscales políticos, sí, pero démosle una continuidad a la fiscalía que hoy está trabada, hoy está empantanada, no tiene dirección. ¿Cómo ve el tema de Iturralde? ¿Efectivamente entiende que pudo haber existido presión de parte de Iturralde en sus declaraciones públicas, como le llamó, para que se incidiera en el hecho de que Alfaro no tomara la causa y sí la tomara efectivamente la doctora Acciones? Eso hay que investigarlo. Primero es, lo de Iturralde... ¿Pero entiende que es factible que haya una presión de ese tipo? Puede haber presiones, puede haber. Pero definamos primero lo de Iturralde. Lo de Iturralde es, desde el punto de vista ético, un desastre. Un desastre las manifestaciones, nada menos que de un integrante importante del Partido Nacional. Lamentable. Punto 1. Punto 2. Del punto de vista penal, no veo que exista responsabilidad penal en principio. Usted mañana manda un chat diciendo, yo apuñalé 3 personas a la salida de la radio y después las corté en pedacitos, las tiré al puerto. Es su versión. Habrá que indagar, no van a venir y lo van a condenar por lo que usted dijo. Está lleno de mentiras. El ser humano miente, que es bueno eso recordar para todo lo que podemos seguir hablando. El bicho humano es jodido, miente. Y yo no sé si Iturralde frente a Penades no quería sacar pecho y no quería decir, mirad todo lo que hago por vos. Porque esas cosas después tienen reciprocidad. Así que no lo sé. Hoy, con lo que tenemos, no hay responsabilidad penal. Habría que indagar, por supuesto, porque puede ser que haya tenido eficiencia. Va a ser muy difícil de probar, pero habría que indagar. Pero entonces usted entiende que efectivamente el poder político puede de alguna manera, vía declaraciones o de otra manera, incidir en fiscalía. Pero el agujero del mate, viejo como el agujero del mate, es la incidencia. Cuando el poder político se hace el aséptico, se hace el superior, se hace el no, yo sería incapaz de,
Y usted perdóneme, pero yo sospecho. Yo llevo 5 años en la actividad política. Soy un bebé todavía y sin embargo indagué políticos cuando era fiscal, veo los procedimientos políticos y hay muchas cosas que son mucho más complejas de las que uno supone. Por supuesto, no se debe hablar así, no es políticamente correcto. Yo lo hablo porque estoy acostumbrado. Yo estoy mal acostumbrado en esta vida. Como fiscal tuve independencia técnica y la hice valer. Por eso mis discrepancias con Díaz y mi apartamiento. Y tuve varios incidentes anteriores de discrepancia con otros fiscales de corte. Así que vengo mal acostumbrado a decir lo que pienso y hablo claro y digo, sí, el sistema político es voraz al momento de lograr influencias que le sean beneficiosas. El caso de Iturralde es un ejemplo claro, no digo que esté probado, digo que es un ejemplo de intencionalidad clara, que lo haya hecho, que no lo haya hecho, que esté blufeando, bueno, no lo sé, pero el sistema político, no acá, en el mundo entero, y no de ahora, desde hace 1.000.000 de años, cuando los individuos, la política era darse con un fierro por la cabeza, la búsqueda de eficacia en la incidencia ha sido una permanente. ¿Le consta en algunos otros casos? Me consta en algunos otros casos, incluso han habido fiscales procesados, jueces procesados, por delitos básicamente de corrupción económica, pero que de alguna forma también uno sabía que tenían esas influencias. No me consta como para decir tengo pruebas para hablar de esto, pero el bicho humano no necesita siempre pruebas para establecer su posición, estoy estableciendo la posibilidad de que yo exista, no necesita prueba terminante para tener la probabilidad. Hoy lo que digo es, el caso Penades con Iturralde es un claro caso donde uno por lo menos hablaba de sus deseos de haber establecido presiones. Si las estableció o no es otro tema, pero los deseos estaban clarísimamente estipulados. Vamos a escuchar lo que decía hoy el senador Sergio Botana. Lo escuchábamos hoy más temprano, pero lo dijo ayer en TV Ciudad, en el programa La Letra Chica. Me da la impresión de que Botana en cierto momento en ese reportaje de alguna manera reconoce que lo que hizo Iturralde iba en una buena dirección para asistir a un ciudadano común. Eso lo decía. Era obvio que se moviera para que la fiscal Alfaro no fuera la que actuara en el caso. Tenía que ser una mujer equilibrada, como guión o como cualquier fiscal equilibrado. Pero ya sabíamos que si actuaba la fiscal Alfaro, Penades ya estaba precondenado, ¿verdad? Estaba condenado antes de ser condenado y en ese momento todavía no era culpable Penades. Acá da la impresión de que el señor Botana acepta como válido de alguna manera la posibilidad de que Iturralde haya hecho lo que haya hecho para colaborar de alguna manera con Penades, a lo que él califica como un ciudadano común, porque si no estaba precondenado. Bueno, es complejo y tiene varios análisis lo que dice Botana. En principio, análisis de realidad, si es veraz o no es veraz lo que dice Botana. Yo creo que sí es veraz que podía haber otro fiscal que estuviera ya preordenado para pedir la cabeza de Penades. Pero eso, si bien puede ser cierto, no digo que no puede habilitar que yo esté buscando a quien pongo. Porque obviamente, cuando Botana dice estábamos buscando una especie de fiscal más equilibrada, bueno, cuidado, mi amigo. Cuidado porque el más equilibrado generalmente en este mundo desde hace millones de años es el que piensa como usted. El que piensa diferente generalmente es el desequilibrado. Y el que piensa como yo es el equilibrado. Entonces, cuidado, porque nos estamos metiendo en el horno sin darnos cuenta. Ahora, no le niego, y eso es lo terrible que está pasando en este momento, que conociendo quién es quién, uno diga, ay no, si te toca este, te cocinas. Si te toca este otro, va a ser más equilibrado. Lo que pasa que es peligroso y ese razonamiento puede llevar a la siguiente simplificación. Si te toca este que es del enemigo, estás muerto. Si te toca este que es del amigo, tenés posibilidades. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en que hay amigos y hay enemigos. Bueno, este clima
que estamos viviendo de olla de grillos fue la lamentable consecuencia de que Díaz, vuelvo al ejemplo, con la tiza en el piso hizo una línea y dijo: lo que están conmigo de este lado, lo que están contra mí de este otro lado. Creó ya una existencia de tendencias ideológicas que siempre existió en la Fiscalía, pero que de alguna forma no estaban a flor de piel, se pusieron a flor de piel con estas conductas del doctor Reyes. Desde el Frente Amplio se entiende que ha habido algún tipo de presión hacia la Fiscalía General para que en ese caso se decidiera que la causa la tomara la doctora Ghione y no la doctora Alfaro. El presidente de la República también hizo declaraciones este fin de semana con respecto a este asunto, lo escuchábamos en la introducción, donde plantea que hay cuestiones o causas que van más rápido que otras. ¿Usted entiende que ese posicionamiento del presidente, que en rigor lo que dice es cierto, él plantea el caso Moravito, y el caso Moravito, más que un policía procesado, no ha habido, digamos, de cuando Moravito se fue caminando por Cárcel Central? Pero la pregunta es otra, la pregunta es, ¿usted entiende que esa declaración del presidente de alguna manera también busca influir en la Fiscalía? No creo que busque influir. Primero aclaremos, con el presidente yo no tengo todas las vías expeditas. Con el presidente le pidió entrevistas, no me recibe, lo critico permanentemente por su política de seguridad, lo considero gran responsable de la inseguridad. Punto uno, es bueno acordarse de eso al momento de que yo haga apreciaciones sobre el presidente. Ahora, no creo que busque él directamente influir en la Fiscalía. Lo que está diciendo probablemente tiene mucho de certeza en función de lo que estábamos hablando. Si estamos hablando de que hay una línea en el piso trazada, los de un lado están de un lado, los del otro lado están del otro, y lamentablemente esa línea está reflejando cosas. Le vuelvo a la fiscal Fossati, la separaron de una investigación. Si eso no es una línea trazada en el piso, ¿qué es? La separaron y dijeron, más allá de que, a ver, no interesa si la fiscal estuvo bien o estuvo mal, porque si estuvo mal hay que sancionarla, pero no se puede separar sin sancionar, porque usted está direccionando las investigaciones, está diciendo de alguna forma, no lo pongamos porque es enemigo, vamos a poner y eso sucede en las dos posiciones. Igual hay una salvedad para hacer, la doctora Fossati fue apartada del cargo luego de haber conseguido la condena de Astesiano. No. Continuaba el resto de la trama, digamos. Estaba en la investigación de Leal. Básicamente sí, Fossati estaba investigando. Pero en la investigación central con respecto a la trama de los pasaportes y la vinculación de Astesiano, había logrado la condena. Sí, claramente. Pero Astesiano no representaba algo a defender por algunos. En cambio, Leal representaba algo a defender por otro. A eso me refiero. Astesiano, dale con un fierro. No hay problema, no es de los míos. Ahora, cuando le vas a pegar a uno de los míos, ojo, esperá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La trasladamos? La trasladamos a Fossati cuando estaba en el... Pero eso fue una obvia presión del otro lado. Lo que pasa es que yo no hablo de buenos y de malos. Hablo de que todo el mundo está metiendo mano como si fuera un guiso. No, un guiso no, tiene un nombre la comida donde se le mete cualquier tipo de elemento. Un puchero. Un puchero, ahí está. Todo el mundo mete mano y saca la mejor parte de este puchero. Hay que ordenarlo. De alguna forma el sistema político tiene que ordenar si tiene interés en hacer las cosas bien. Cuidado, de repente el interés es que siga todo siendo, y perdóneme la palabra que voy a utilizar, no castiza sino de boliche, siga siendo un quilombo. Bueno, si tenemos interés en que siga siendo un quilombo, dejemos todo como está. Yo tengo un proyecto, insisto, porque fue presentado por la totalidad del Partido Colorado. Ahora Sanguinetti me lo está reivindicando, después que no me dio bolilla durante 4 años, bueno, me lo está reivindicando. ¿Y qué? Y que es una salida de que algo que se está cayendo a pedazos hay que reorganizarlo. Si quieren modificar el proyecto, que lo modifiquen, que sea otro proyecto que se discuta. Pero estamos olvidando que la Fiscalía en este momento es la llave de todos los procesos penales en el Uruguay. Un oyente del 695 pregunta, ¿en el caso Astesiano se fue hasta el hueso? Le traslado a usted la pregunta. Considero que... Teniendo en cuenta que había una vinculación con el presidente de la República, celulares y demás. Sí, de acuerdo a los estándares que tenemos de imposición de pena, es una pena bastante severa, creo que fueron 5 años, una cosa así que es un estándar bastante severo. Siempre puede haber más, lo terrible es que no haya nada. Ojo, y en el caso Astesiano hubo algo.
importante. Para cerrar el tema fiscalía, porque se nos está yendo el tiempo, un tema central, por ejemplo, en la causa de Astesiano y en otras también, son el tema filtraciones. Filtraciones que ocurren permanentemente en algunas causas, tal vez no en otras. En el caso Penades hasta ese momento no ha habido filtraciones. ¿Cómo analiza este tema? Y sobre todo, con su experiencia, ¿de dónde surgen las filtraciones? ¿Surgen de Fiscalía? ¿Surgen de los equipos de abogados, de las presentaciones que tienen acceso a la carpeta fiscal? ¿Surgen de la policía, como es la teoría que hay ahora sobre este último aspecto? ¿De dónde surgen? ¿Cómo surgen? ¿De dónde surge el delito? ¿Surge de los abogados? ¿Surge de la Fiscalía? ¿Surge de los particulares? ¿Surge de los fiscales? El delito puede surgir de cualquier lado. De cualquier lado. Yo no pongo un dedo en el fuego por nadie. Así que las filtraciones existen porque tienen una finalidad política, básicamente. Yo presenté un proyecto hace 4 meses para la sanción de todos los intervenientes en la cadena de el manejo de la prueba que pueden afectar a la filtración. Los únicos que hoy pueden tener responsabilidad penal son los funcionarios públicos. No la tienen los abogados defensores, otro tipo de funcionarios que tengan acceso a la información. Que también tienen ese acceso. Que también tienen acceso. Pero lo que no hay es un control de la situación. La culpa no la tiene el chancho, sino el que le rasca el lomo. La falta de controles en la Fiscalía para el manejo de la prueba y además no solamente el descontrol, sino seguir con normas de este Código de Proceso Penal que hay que derogar y hay que transformar rápidamente por las violaciones que posibilita. Tenemos un sistema que hoy es el viva la pepa. Se obtiene probatoria y esa probatoria circula por cualquier tipo de manos sin tener ningún tipo de recaudo referente al control. Bueno, todo eso está en el paquete principal, que es la Fiscalía tiene que reorganizarse, tiene que tener jerarquía para que pueda impulsar las reformas. Si seguimos teniendo las instrucciones generales, la instrucción general número 10 que le contaba de que todo se negocia, y bueno, en el clima de que todo se negocia, y en el clima de que las filtraciones están viendo su paraíso para poder generarse, porque todo, como en el puchero que hablábamos hoy, todo es posible. Pero usted entiende entonces que las filtraciones tienen una orientación política, o sea, responden a un interés. Sí. Básicamente las filtraciones tienen una orientación política, pueden tener una orientación periodística, porque también sirve como noticia vendible, obviamente, pero lo político es más fuerte. Y por algo es verdad lo que se dice, que hay filtraciones de determinada orientación política son más comunes que otras de otra orientación política. A ver, explique eso, por favor. Y ejemplifico diciendo que hay filtraciones que benefician a ciertos grupos políticos que lamentablemente son más comunes que las que benefician a otros grupos políticos. ¿Y eso por qué pasa? Y eso pasa porque esos primeros grupos políticos tienen mayor facilidad para operar. A ver, vamos a ponernos un poco de hablar de lo delicado, pero hablar. Porque no vine a este planeta con 70 años como tengo para callarme la boca. ¿El doctor Díaz se separó de la Fiscalía de Corte? Sí. ¿Se separó formal o sustancialmente? Se separó formalmente. Sustancialmente es imposible suponer que haya una separación de él como jerarca. Designó a los que están ahora. Los designó y les dijo, mirá, te voy a tener en cuenta por tus condiciones. ¿Y el designado qué dice? ¿Es indiferente a un jefe que lo designó? No es indiferente. La persona que designa tiene un ascendente moral sobre el designado. Y hoy Díaz ha estado litigando con fiscales que él designó. Y también ha estado litigando con fiscales que él sancionó. Y, a ver, como decía D'Angelo, ¿usted no desconfiaría si el individuo con ciertos fiscales que él designó no los impugna? Está de acuerdo, los pondera. Y con ciertos fiscales que él sancionó, está en desacuerdo, los impugna. Por ejemplo, la doctora Fleitas. Por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Nuevamente, ya no tenemos un guiso, no tenemos un puchero, tenemos un cualquier cosa. Porque estamos hablando de personas que estuvieron. Ahora hay proyectos de ley para impedir que el jerarca, fiscal de corte, cuando se separa del cargo, pueda seguir ejerciendo. En su momento, Díaz no está cometiendo nada ilegal,
pero está cometiendo un mecanismo, quiera o no quiera él, de influencia sobre las personas que operan. Es decir, a ver si me sigue la idea, tenemos un guiso podrido, tenemos un guiso donde se saca de todo, tenemos un proyecto, y acá saco la tarjeta de político, pero digo, tenemos un proyecto en el Parlamento para tratar de solucionar esto, y nadie le da pelota, el presidente no da pelota, el presidente a quien yo le llevo las castañas al fuego por decirle en la fase de seguridad está haciendo agua en este momento, el Ministerio del Interior está haciendo agua, y le digo también, el proyecto de la Fiscalía, el presidente hace agua, porque tendría la responsabilidad de empujarlo. Hoy está empujando el proyecto de el tema de violencia de género. Uh-huh. Casualmente yo presenté un proyecto, el que presenta el Poder Ejecutivo ahora es una copia del proyecto mío. No voy a gargarear porque el que no tiene padrino, bueno, infiel, bueno, yo no tengo padrino, la apechugo solo, pero el proyecto es una copia. Ojalá el presidente algo le mueva adentro y me copie el proyecto de Fiscalía. Es necesario. El tema del proyecto de ley para aplicar modificaciones en la ley 19.580, la ley de violencia basada en género, del 22 de diciembre de 2017, son 4 cambios que se instrumentan mayormente. Lamentablemente estamos cortos de tiempo, pero resúmale a la audiencia que nos está escuchando ahora para dónde van esos 4 cambios que se plantea de parte del Poder Ejecutivo, que como usted dice, es un proyecto que viene a ser muy parecido, similar al que usted impulsó. Muy parecido, se ve que lo hicieron de apuro y no tuvieron, y agradezco si fue la copia del mío. El proyecto son 4 cambios sustanciales. El primero es que, en el caso de duda, no se puede estar a la posición que favorezca más a la mujer, porque eso es generar una ruptura constitucional del principio de igualdad. Es decir, en caso de duda, yo prefiero al asiático frente al europeo. No, ¿cómo voy a decir eso? Que en caso de duda se prefiere a la persona femenina que a la masculina. El proyecto busca modificar, y sin perjuicio de que en la duda puede favorecerse a una de las partes, de eso no impide el diligenciar prueba si la contraparte dice eso es incorrecto. Es decir, si hay silencio de todas las partes, la duda sí podrá favorecer a la mujer, pero en caso de que exista oposición a lo que dice la mujer, el hombre tiene derecho a hacer contraprueba, cosa que no tenía o no tiene hoy en la redacción de esta ley. Segundo punto, valoración de la prueba. La ley, básicamente diciendo lo más importante, hoy impide el diligenciar prueba utilizando argumentos técnicos para evaluar la deposición, el testimonio, sobre todo de mujeres y de adolescentes y niños. Bueno, la ley o las modificaciones que nosotros proponemos es que la prueba técnica tiene que estar presente, no puede ser evitada. En cuanto a la denuncia, la actual legislación establece que si una denuncia tiene verosimilitud, no se debe de seguir indagando en cuanto a su posible falsedad. Nosotros establecemos que por más verosimilitud que aparenta tener, hay que seguir indagando si hay sospecha de falsedad y hay que sancionar a la persona que hace una falsa denuncia. El tema da para muchísimo más, se lo hago así. Sí. Y la última es el artículo 80 de la ley, que establece un premio económico cuando la mujer tiene éxito en su denuncia. Eso es una barbaridad. Darle un premio económico, no evaluar el daño. Una cosa es evaluar un daño si lo hubo, otra cosa es dar premio. ¿La palabra es premio? Y la palabra es 12 sueldos. ¿La palabra es premio? Sí, no lo utiliza textualmente así. Por eso, porque la palabra premio no está contenida en el texto. No está contenida, pero la legislación en su artículo 80 de hoy dice que la mujer obtendrá el beneficio de 12 sueldos de el indagado si logra que su denuncia llegue a un procesamiento, a una formalización. Así que no es premio, pero es. No es, pero es. Eso es además no es multa. No es reparación, porque la reparación es de acuerdo al daño. No se evalúa. La multa va a las arcas del Estado. No, va a la persona particular. Así que es una creación jurisprudencial que yo la defino como premio, y es aberrante que el sistema penal esté funcionando por estímulos económicos. Si te va bien cobrar, si no te va bien no cobrar. ¿Y qué va a hacer una persona que está necesitada muchas veces y dice, esta es una empresa linda para
enfrentar. El caso es en el caso de que haya una sanción, una definición del delito, no en el caso de que haya una suposición del mismo. Bueno, no. Estamos hablando de que el premio se obtiene por lograr el procesamiento, pero conjuntamente con ese premio se dice que en la duda se te va a dar la razón, que si haces una denuncia falsa, en cuanto sea verosímil, no vas a tener problema. Verosímil es dar una apariencia de verdad, y que la prueba técnica, la prueba racional, la prueba científica no se va a diligenciar. Es poco menos que decir, si usted sale y pega 2 gritos en la puerta, usted va a obtener un beneficio económico. Cualquiera lo incita a eso. Y la última, déjeme. Pedí centenares, si no miles, de procesamientos de personas violentas, de hombres violentos en mi carrera como fiscal. ¿Esto es darle impunidad a los hombres? En absoluto. Yo, si fuera fiscal, seguiría pidiendo, y con énfasis, condenas a personas violentas. Esto es no pasarse de rosca. No diciendo, no, como tenemos que favorecer a la mujer, bueno, vamos a darle este changüí, porque entonces prostituimos el sistema penal. Prostituimos, dando tantos beneficios para que cualquiera haga denuncia y llegue a el éxito en lo que se propone. Gustavo Subía, diputado por el Partido Colorado y fiscal retirado. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Encantado y a la orden.